Vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Voy a estar leyendo el versículo 13 al versículo 16. Y ahí vamos a estar meditando en nuestro tema de hoy, deseando que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. Cuando lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a leer el verso 17 y ahí hay una verdad tremenda. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén y amén. Yo creo que la pregunta que el Señor hizo en aquel tiempo sigue siendo clave para los creyentes de hoy, porque sin lugar a duda que los creyentes de hoy también necesitan tener claridad de quién es Jesús para sus vidas. No hay duda que en aquel tiempo y en este tiempo habían muchas opiniones, muchos argumentos, muchas ideas, muchos pensamientos de quién era ese hombre que había aparecido de repente después de otro hombre raro llamado Juan el Bautista. Había aparecido otro y los dos habían convulsionado la ciudad de Jerusalén y los alrededores. Juan porque llevaba un mensaje de veras, pero que cambiaba y que penetraba hasta lo más profundo del corazón de las personas. Y de Cristo porque no solamente la palabra, sino los milagros y las maravillas estaban convulsionando a todo lugar. Pero ¿quién era este? Y las opiniones estaban divididas. Muchos decían una cosa, otros decían otra. Y es extraño, fíjese que el Señor elige este lugar llamado Cesarea de Filipo. Es un lugar que en la actualidad son ruinas. Es un parque en realidad. A la par de las ruinas está un parque arqueológico que está a las orillas ya de salida de todo Israel, en el lado norte, colindando con Líbano y Siria. Está en la pura frontera. Y hasta ese lugar se fue el Señor con los discípulos, primero porque pues él andaba predicando el evangelio de Jesucristo ya con toda libertad. Pero el lugar es extraño que el Señor elige, porque era un lugar casi pagano totalmente. Era un lugar donde no habían muchos judíos y la ciudad era más bien una colonia romana, diríamos, y un lugar de paganismo profundo. Tal es así. Esa ciudad está exactamente al monte, en la orilla del monte Hermón, fíjese, ahí donde nace el río Jordán. Ahí queda ese lugar. Pero era tan pagano
que los comentaristas creen, los comentaristas bíblicos creen, que no es casualidad que el Señor haya elegido ese lugar. No era un lugar pagano, con muchos dioses. En el lugar se encuentra un lugar que le llaman el templo de pan, no de pan de comer, sino de pan de muchos y de todo lugar. Usted ve que por eso le llaman a la enfermedad que se ha regado por todo el mundo, le llaman pandemia, porque significa de todo lugar. En ese lugar llamado el templo de pan, adoraban a la mayoría de dioses o ídolos que existían en ese tiempo. Ahí está todavía el lugar, entre la montaña. Ahí está labrado los lugares donde ponían a los ídolos. Y el Señor elige ese lugar para hacer esta pregunta. Los comentaristas creen que los llevó a ese lugar con el propósito de dejar bien claro en el corazón de que a pesar de que el mundo tiene muchos dioses, hay un solo Dios en verdad, que es el creador del cielo y de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Algunos comentaristas creen que no es casualidad. ¿Cuántos creen que Dios no hace casualidades? Dios lo tiene todo preparado. Los llevó a un lugar donde habían muchos dioses para decirles que solo hay uno. Aunque todos adoran muchos, hay uno solo que es el verdadero. Y entonces la pregunta es como un poco crítica, porque se la está haciendo a los discípulos. Fíjense, se la está haciendo a los discípulos. Y la primera pregunta, son dos en realidad. La primera pregunta es: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de Él como el Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen los hombres? Y por supuesto, los discípulos habían puesto muy bien atención. Habían oído entre la gente, entre la multitud, que había diversidad de pensamientos. Unos dicen: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista. Pero si Juan el Bautista lo acababan de matar hace un par de años. Recuerde que antes de que el Señor iniciara su ministerio, lo mataron. Herodes lo mandó a matar. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, como pensando, oiga lo que voy a decir. Entonces lo que la gente pensaba es que Jesús era la reencarnación, ¿sí? La reencarnación de Juan el Bautista. Porque ya sabían que había muerto Juan el Bautista. Como hoy en día mucha gente cree en la reencarnación. Hoy en día creen: mire, yo no sé si voy a ir al cielo, pero yo lo que quiero es por lo menos reencarnar en algo mejor. Hay gente que ese es el pensamiento que tiene. Por eso es que me porto bien para que en la próxima vida, dicen ellos, me porto bien para que en la próxima vida me den un cuerpo mejorcito, más bonito. Pero si me porto mal, a saber si en un chucho me van a meter. Hay gente que cree en la reencarnación. Pero usted sabe que la Biblia no habla de reencarnación. Hablando de Cristo se habla de la encarnación. Es decir, Él tomó cuerpo, ¿sí? Le dieron cuerpo para hacer su ministerio aquí. Pero la reencarnación es un argumento humano, medio satánico también, que confunde la mente de mucha gente. Otros dicen: Señor, parece que quizás eres Elías. Otra vez, Elías. Otros que eres Jeremías. Pero el punto que quiero mostrarle es que al igual que en aquel tiempo, en este tiempo hay gente que tiene muchos conceptos en su cabeza de quién es Dios. Hay gente que piensa que Cristo fue un buen hombre que vino a morir.
Otros creen que sigue siendo un profeta. Sí, yo pienso que es un profeta. Así lo declaran muchas organizaciones, inclusive declaran que Cristo es y sigue siendo un profeta. Y hasta está escrito en sus libros. En el libro de Mahoma lo consideran un profeta. ¿Sabía usted que Jesús aparece en el libro de Mahoma que escribió? En el Corán, ahí aparece bastantes veces. Hasta María aparece ahí, pero considerado como un profeta que no terminó su trabajo. Así lo consideran ellos. Ahora, otros lo consideran como un maestro. Bueno, diferentes. Ahora, el punto es que el Señor estaba, diríamos, probando a los discípulos, porque esos discípulos eran los hombres que iban a llevar a cabo la revolución del evangelio de Jesucristo. Iban a llevar el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Y por lo tanto, los discípulos o seguidores de Cristo no se pueden dar el lujo de tener otro argumento en la mente o en el corazón. No se pueden dar el lujo de desconocer quién es Cristo. Porque si no lo conocen, van a decir cosas o van a publicar cosas que están equivocadas, que están erróneas. Por eso el Señor necesitaba, diríamos, el Señor necesitaba dejar bien claro lo que los discípulos deben de saber y deben de creer. Porque si no lo saben, entonces van a publicar cosas que no son correctas ni que son verdaderas. La pregunta sería esta noche: ¿usted ya sabe quién es Cristo? Aleluya. Usted no se puede dar el lujo de no saber. Pero es que yo pensaba. No, la Escritura, ¿qué nos dice? Déjeme mostrarle en primer lugar que aún en el tiempo del Señor hubieron discípulos, entre comillas, que no pasaron la prueba de saber quién era. Porque usted recuerda cuando hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos respondieron. Todos empezaron a decir: pues mira, Señor, algunos dicen que es esto, algunos dicen que sos otra persona. Pero cuando preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, todos se quedaron callados. Algo así como ahorita. Aleluya. Se quedaron, no, porque yo no le estoy preguntando, ¿verdad? Por eso usted está calladito. Pero aquellos se quedaron callados. Ni uno solo respondió, solo el apóstol Pedro, que ese era siempre, ¿verdad? Siempre salía adelante. A veces se equivocaba, pero a veces decía unas verdades tremendas. Ya la vamos a ver, pero déjeme mostrarle. Cuando usted recuerda que Judas era discípulo del Señor, sí, era discípulo. Pero cuando Judas vendió al Señor, se fue al Getsemaní y les había dado señal a los fariseos, a los sacerdotes, les había dado señal: al que yo bese, ese es al que tienen que arrestar. Entonces él se fue, Judas, y detrás los sacerdotes y los guardias. Y cuando llegó al Getsemaní, le dijo: salve, maestro. Oiga, salve, maestro. Y le dio un beso. Y el Señor le dijo: ¿con un beso vendes a tu maestro? Fíjese. Ahora, ¿por qué estoy diciendo de él? Era discípulo, pero no sabía quién era.
el Señor. Para él, para Judas, era nada más un maestro. Un maestro hasta vendible para él. Eso quiere decir que hay mucha gente que es discípula, pero que todavía no le han revelado quién es Jesús. Aunque lo haya leído, porque no se trata solo de leerlo, se trata de que el Espíritu del Señor te lo revele y te lo escriba en las telas del corazón, porque la letra se puede olvidar, pero lo que está escrito en el corazón, eso no se borra, eso no lo quita nadie. Por eso el Espíritu del Señor, dice Hebreos, el Espíritu del Señor es el que escribe las leyes en los corazones. ¿Y a dónde más dice? En las mentes. Pero si no lo hace el Espíritu, puede ser que usted y yo habremos oído cantidad de palabra, pero si no está escrita, se va a ir de paso en nuestra vida. Por eso no nos podemos dar el lujo, hermano, de solamente oír palabra, sino permitir que el Espíritu del Señor nos hable. Bienaventurado, lo vamos a ver más adelante, bienaventurado Simón, porque lo que tú me estás diciendo no viene de tu cabeza, no viene de tu mente, viene porque el Espíritu Santo te lo reveló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, Judas era discípulo, pero consideraba al Señor un maestro. ¿Cuánta gente considera a Jesús? Cuando le habla uno de Jesús, y mire, usted lo que necesita es Jesús y necesita que el Señor entre a su corazón, y entonces ellos dicen, sí, no, sí, yo creo en Él, yo creo en Jesús. Pero como le dije en alguna ocasión, hay gente que cree en el Jesús histórico, en el Jesús que la historia registra. Sí, no, yo creo que existió, ¿cómo no? Ese es un gran maestro. Sí, pero no es suficiente para salvarnos. No es suficiente saber eso. Necesita uno saber quién es Él. Amén, hermano. Además de Judas, ¿se acuerda usted de aquel discípulo llamado Tomás? Tomás era seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Pero cuando Cristo murió o lo crucificaron en la cruz del Calvario, agarró camino Tomás y se fue. Y dijo, no, de plano, ya para qué, mejor me voy a mis negocios, voy a ver qué hago, porque aquí ya no. Le avisaron, le dijeron, Tomás, ha resucitado el Señor. Dijo, no. Hasta no ver, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa famosa frase? Hasta no ver, hasta no tocar. No puedo creer. No, me van a engañar ustedes. No. Fue hasta que logró ver al Señor en físico, y el Señor, que ya sabía los pensamientos de él, le dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis manos, de las heridas de los clavos, mete tu mano. ¿Cómo se habrá sentido Tomás, hermano? Yo creo que temblándole la mano ha de haber logrado meterla, y solo así cayó de rodillas. Y fíjese que es la primera vez que se ve que Tomás dice estas palabras: Dios mío. Hasta ahí, como que antes no lo había podido decir. Hay gente que es discípula, pero no sabe que Dios es el único Dios a quien podemos seguir. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Es el único, porque Dios es ahí, pero el único Dios verdadero es Él. Dios mío. Y cayó rendido, cayó de rodillas. Dios mío. Ahora sí, como que se necesita algo en nuestra vida
para que reconozcamos plenamente quién es Dios. Sea que el Señor nos revele por su Espíritu, o sea algún evento, hermano, que nos sacude y nos hace entender que Él se quiere revelar a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vale, veamos, déjenme mostrarle un ejemplo más. Juan capítulo 9, verso 32. Fíjese que en este pasaje es el único que voy a leer porque los otros son más conocidos. Judas y Tomás son más conocidos, no le puse la cita. Pero déjenme mostrarle otro ejemplo. En Juan capítulo 9, verso 32, está narrado la vida de un ciego que fue sanado por el Señor. Fíjense, un ciego que fue sanado por el Señor. Y ya han pasado algunos días y Juan capítulo 9, verso 32 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Esos son los fariseos. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, dice. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y él habla contigo. El que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le cuento la historia. Este es un ciego, está buscando ayuda, se encuentra con el Señor. El Señor le dice al ciego, un ciego de nacimiento, le dice: mira, escupió, dice el Señor, que escupió en la tierra, tomó lodo ya con la tierra y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: vete al estanque de Siloé y ahí te lavas. Y dice, cuando se fue el ciego, conocía, pues como ciego, conocía todos los lugares, ya sabía cómo llegar él, o pidió ayuda, no lo sé. Se va al estanque, se lava y empieza a ver. El milagro se da. Y entonces los fariseos se dan cuenta que hay uno sanado, lo van a traer y le dice: ¿cómo es posible que tú eres sano? ¿Quién te sanó? Pues yo no sé quién es. Yo solo sé que es un hombre que se llama Jesús y él me sanó. No puede ser porque él es pecador. Pues yo no sé si es pecador, lo que sé es que me sanó. No puede ser pecador porque si viene de Dios, no haría. Si no viene de Dios, no haría lo que está haciendo. Ahora nos vas a enseñar también. Y lo echaron, dice. Y me impresiona a mí que dice que el Señor supo que lo habían echado y lo fue a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué lo fue a buscar? Porque había sido sano, pero no había sido salvo. Fíjese que hay gente que recibe milagros y maravillas de Dios, pero no sabe quién es Jesús. Porque la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que cuando Él ve al necesitado, lo atiende, lo auxilia, le echa la ayudada a algunos y son sanados, son libertados. Pero no conocían a Jesús. O sea, como que no es suficiente haber recibido un milagro del Señor. Aleluya. Puede haber uno recibido un milagro y no saber quién es Cristo. Vaya que en la misericordia de Dios el Señor te va a buscar para completar
la obra de salvación en la vida. Pero eso quiere decir, hermano, que a saber cuánta gente, cuántas personas, a saber si son millares, millones de personas que han recibido un milagro, que han recibido una maravilla de Dios, pero no saben quién es Jesús. Aleluya. Entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo. Si somos discípulos de Cristo, no nos podemos dar ese lujo. Necesitamos saber bien, con claridad, quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vale, ahora vamos a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta vino allí en Mateo capítulo 16, verso 15. Viene la segunda pregunta porque el Señor estaba probando el corazón de los discípulos. Ya había preguntado qué dice la gente, y en Mateo 16, 15 dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense, esa pregunta, no sé cuándo, no sé dónde, no sé en qué momento, pero esa pregunta el Señor se encarga de hacérsela a todos los que son sus discípulos. A todos. Ahí está hace casi 2000 años ya esa pregunta. Pero no vaya a creer que esa pregunta no se ha hecho en todas las generaciones. En todos los que dicen: Señor, yo te voy a seguir. Ah, bueno, está bien, seguime pues. Y lo deja el Señor que uno lo siga, lo deja que uno se congregue en la iglesia, lo deja que sea sanado, lo deja que estudie la palabra. Pero de repente, un día que Él elija, donde Él elija, cuando Él elija, en qué momento elija, Él te va a tener que hacer esa pregunta. Porque el discípulo no se puede dar el lujo de no saber quién es Jesús. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? El único que respondió fue el apóstol Pedro, por revelación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros necesitamos esa revelación en nuestro corazón. Quizás usted diga: hermano, pero yo ya sé quién es. Bueno, yo solo estoy predicando. Aleluya. ¿Verdad? No me vea feo a mí. Yo solo le estoy diciendo cuánto tiempo tendrían ya los discípulos de andar con Jesús. Ya tenían un buen rato de caminar. Recuerde que caminaron con el Señor 3 años y medio, más o menos. Y de repente se paró y hizo una pregunta que cualquiera: ¿y quién va? ¿Cómo quién no va a saber, pues? Pero la estaba haciendo porque no solo se necesita tener en la mente lo que la Biblia dice, sino tenerlo en el corazón, grabado, revelado por el Espíritu. Amén, amados. Vaya, veamos un detalle aquí. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El conocimiento de Dios de parte de sus discípulos tiene que ser mucho más que todas las personas que pueden andar alrededor de Jesús. Tienen que ser mucho más. El conocimiento de Dios, la convivencia con el Señor, tiene que ser mucho mayor que toda la gente que a veces sigue al Señor, pero no sabe ni por qué lo está siguiendo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, oiga, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos no tienen las mismas características que todas las personas. Todas las personas pueden tomarse el lujo de dejar de seguir al Señor cuando quieren o cuando quieran.
pero los discípulos no. Porque usted recuerda cuando ya no les quiso dar el Señor pan ni pescados a las personas. Y dice la Biblia que se empezaron a dar la vuelta y se fueron. Y se fueron. Y entonces vino otra pregunta a los apóstoles. ¿Y ustedes se van también? Mire, ¿se da cuenta? ¿Y ustedes se van a ir también? Y Pedro otra vez, es que Pedro no en vano todos los historiadores le dan cierta autoridad o cierta privilegio mayor sobre los demás apóstoles, porque era más osado, era más atrevido el apóstol Pedro. También hacía grandes errores, pero era tremendo el apóstol. Señor, pero ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, como diciendo, ¿y para qué nos vamos? ¿Y a dónde nos vamos? No tenemos a dónde ir. Los discípulos no tienen otro lugar donde ir sino al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Toda la demás gente tiene la libertad de irse cuando quiera, pero los discípulos no. Los discípulos no. Los discípulos vienen a la hora que quieren. No, los discípulos no. Los discípulos saben a qué horas llegar. Gloria a Dios. Los discípulos saben andar detrás del Señor. Fíjese que en una ocasión que el Señor iba con una gran multitud, ahí iban los discípulos también. Pero dice que la mayoría de gente lo apretaba. Pero solo una mujer sacó virtud de él, la que tocó el borde del manto del Señor, que estaba enferma, ya no aguantaba, pedía misericordia. No sé cómo, hermano, hizo para colarse entre la multitud, porque dice que la gente lo apretaba al Señor, pero ella se metió y logró tocar el manto del Señor. Y entonces él se detuvo, dice la Biblia. Dice que se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Así dice, ¿verdad, hermano? Alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: Señor, pero si todos te apretan, ¿cómo dices alguien me ha tocado? No. Es que el que me tocó sacó virtud de mí. Hay gente que aprieta al Señor y no saca nada. Aleluya. Pero los que llevan el corazón dispuesto y logran tocar el manto del Señor van a sacar poder de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Sigamos un poquito más. Juan capítulo 6, verso 68. Aquí está la respuesta que ya le comenté cuando les dijo el Señor en el verso. Si me pones el verso 67 primero, ahí está cuando el Señor les dice: ¿y ustedes se van? Dice verso 67, 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque ya se habían ido todos y solo habían quedado los 12. ¿Queréis iros vosotros también? Verso 68 dice: le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ser discípulo tiene sus grandes ventajas, pero también no quiero decir desventajas, porque no hay desventajas. Solo hay ventajas cuando uno sigue al Señor. Pero lo que sí hay es que nos puede ir como en feria, hermano. Es decir, a veces nos va a tocar sufrir algo, nos va a tocar padecer. Y aunque no le puedo llamar, pues quiero coordinar bien eso, es decir, no le quiero llamar a ese sufrimiento y no le quiero llamar a ese padecer, no le quiero llamar desventaja, porque no lo es. Bíblicamente no lo es. Bíblicamente
el sufrimiento es en realidad un peso mayor de gloria que te van a dar en el tiempo futuro. Porque esta leve padecimiento momentáneo, dijo Pablo, solo va a servir para que un peso mayor de gloria me sea dada. Quiere decir entonces que los padecimientos y los sufrimientos que pasas por causa de Cristo no son desventaja, en realidad solo servirán para que tu galardón sea mayor. Denle un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Cualquiera va a decir, yo paso, hermano, yo paso. Bueno, ya ese es, pero como el Señor sabe qué día, en qué momento, en qué lugar nos va a hacer pasar por situaciones, porque prueba nuestro corazón también. Muchas cosas prueban nuestro corazón. Pero ser discípulo tiene grandes ventajas. Ves las maravillas del Señor. El Espíritu Santo te habla de una manera especial. A los discípulos les revelaba Dios, hermano, las parábolas. ¿Se acuerda de las famosas parábolas? A toda la gente, dice, les hablaba con parábolas. Sobre todo a los fariseos, para que oyendo no entendieran y viendo no pudieran ver nada. Pero a los discípulos, dice la Biblia, les explicaba las parábolas a ellos. Entonces, ser discípulo tiene grandes ventajas. Pero solo puede ser un discípulo alguien que conoce quién es Jesús, el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mateo 16, versos 16 al 17, la verdadera respuesta la hizo el Señor ahí. Se la revelaron a Pedro. Mateo 16, versos 16 al 17 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Oyó eso, hermano? Quiere decir entonces que uno no llega a la deducción de que Cristo es, o Jesús es el Cristo, por inteligencia, o por sabiduría humana, o por argumento humano. No se llega así. Para saber que Jesús es el Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Cristo es el Hijo de Dios y además Dios mismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Esas verdades no se pueden llegar por deducción, solo se puede llegar por revelación de Dios. Sí abona, sí ayuda, los milagros del Señor, las maravillas del Señor, los hechos del Señor, las palabras, sobre todo la palabra del Señor ayuda, pero el verdadero conocimiento de Jesús como Hijo de Dios viene por revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted y yo necesitamos una continua. Quiero ser cuidadoso para que no vaya usted a andar pensando entonces que me revele el Espíritu todo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No. Ese sería misticismo. El Espíritu Santo revela las cosas ocultas de Dios. Esas son las cosas que Él revela. Él no te va a revelar que mañana qué ponernos, qué voy a comer, Señor, revélame qué quiero comer.
Luego usted agarre lo que le gusta, ¿verdad? Porque de repente aparece gente mística entre los creyentes. Aparece gente mística. Que no le quiere hablar a nadie. Y hasta así mira como con ojos de santo, ¿eh? Cuidado. No me puedo juntar con estos, ni con estos, ni con estos. Puro los fariseos que le dijeron al ciego. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al ciego? Le dijeron: ciego, tú naciste en pecado. Toda tu vida has estado en pecado. Ahora no se quieres enseñar. Así es el místico. Así es el fariseo. Mira, todos pecadores y solo él es santo. Ese es misticismo, ese es legalismo. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Jesús era un Dios real, convivía con la gente, hablaba con la gente, porque su misión principal era sanar y salvar al que estaba perdido. Los que están sanos no necesitan médico. Yo he venido por los que están enfermos. Entonces el Señor tenía relación con la gente que estaba mal, que estaba en pecado, pero su relación era hablarle del único medio que hay para salvación, y ese medio es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de Él hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma. Ahora, ¿por qué es tan importante saber quién es el Señor? La Biblia lo dice y usted seguramente lo sabe. La Biblia dice que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Está escrito. Pero esa verdad debe de ser escrita en tu corazón por el Espíritu de Dios. Para que cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, esa verdad que conoces nada más no te va a hacer impedir que no den la vuelta. Vas a dar la vuelta con cualquier cosa. Cuando no está escrito en el corazón, algo te atrajo y te vas. ¿No vendió Esaú su primogenitura? ¿Y por qué la vendió, hermano? ¿Se acuerda por qué la vendió? Mire, comparado en este tiempo, cualquiera de nosotros dice: no es posible, hermano. La vendió por un plato de sopa de frijoles y ni siquiera con crema. Un plato de lentejas. Véndeme la primogenitura, véndemela. Te doy el plato que quieres. Dame de ese potaje, dame de ese caldo, dame de lo que estás cocinando. No, pero dame la primogenitura, me la das. ¿Y a mí de qué me sirve? Oiga, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Cuando no está escrito en el corazón, con cualquier cosa se vende lo que uno sabía, pero que no estaba escrito en el corazón. Se vende. Por eso es que hay miles y miles de creyentes que dan la vuelta al evangelio. Le dan la vuelta y dicen: no, ya no me sirve. Me gustó cuando iba, me gustaban los cantos, me gustaban esto, pero ya no me sirve. Se dan la vuelta porque no está escrito en el corazón. Yo termino porque ya lo vi serio. Capítulo 16, verso 18 al 19. Este punto me encanta. No sé si porque a mí se me hizo vida y yo quiero compartírselo. Es bíblico, y esos pasajes se pueden ser vida en cualquiera de nosotros. No se necesita ser especial para que la palabra de Dios se haga vida. Lo que es necesario es abrir el corazón al Espíritu para que el Señor lo haga. Mateo 16, verso 18.
Voy a terminar leyendo el 17 primero y veo el 18 para que usted vea el contexto y la continuación. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que tome muy en cuenta lo que le voy a decir ahora. Cuando tú sabes quién es Él, porque el Espíritu te lo revela, entonces sabes quién es Él, también sabrás quién eres tú. Porque hay gente que no sabe quién es. Uno personalmente no sabe quién es. Yo no sé para qué vine a la vida. Yo no le encuentro propósito a la vida. No sé para qué me llamó Dios. ¿Qué querrá Dios que yo haga? No sabe. No sabe para dónde va. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero cuando Él le dijo al Señor: tú eres el Cristo, bien dicho, Pedro, pero ahora yo te digo quién eres tú. ¿Sí? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti, sigue diciendo el verso 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino. Por eso es que dicen que Pedro anda con un gran manojo de llaves allá arriba en el cielo, pero esas eran para acá, para usarlas aquí, no allá. Allá no hay cerrojos usted. Aquí, para acá eran esas llaves espirituales. Pero ojo, cuando sabes quién es Él, vas a saber quién eres tú. Aleluya. Entonces vas a saber quién eres tú. Porque Dios te va a hablar, te va a ubicar, te va a enseñar, te va a decir lo que Él quiere de tu vida. Como le dijeron a Pedro. No, si Pedro se llevó ese día, hermano, se robó el show de todo. Pedro salió bendecido por el Señor, salió honrado por el Señor, y además salió hasta con privilegio de lo que Él iba a desarrollar en el plan divino en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que es necesario saber quién es Jesús? Sí, pero no solo aquí, sino que el Espíritu de Dios te pueda revelar quién es el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejar un momento para orar al Señor. Yo no sé si esa pregunta ya te la hizo Dios. Qué bueno si ya te la hizo. Pero si no te la ha hecho, te la puede hacer hoy, o te la hará cuando Él decida hacerla. Pero necesitamos que sea el Espíritu el que hable a nuestra vida. Y hoy es una buena noche para preguntarle, para pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ministra mi vida. Escribe tu palabra en las telas de mi corazón. Cierra tus ojos un momento. Si quieres venirte aquí adelante conmigo, después vamos a orar por los hermanos que han enviado peticiones. Pero si usted quiere venirse adelante conmigo para decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor. Yo quiero ser de los discípulos que nunca desmayan. Quiero ser de los discípulos que nunca dan la vuelta. Quiero ser de los discípulos que no se detienen.
de los discípulos que te siguen cada día sin detenerse. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuán necesario fue enseñarles a los discípulos quién eres tú, Señor. Nosotros ahora, tus discípulos, queremos tener claridad del Dios eterno a quien seguimos, para que nuestra vida esté firme todos los días que vengan. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos esta noche que escribas en las telas del corazón tu palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Mueve tu presencia, Señor, esta noche. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestro interior. Aleluya. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Vamos a levantar nuestra voz al cielo un momento. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir sino a Él? ¿A quién podemos acudir sino a Él? ¿A quién podemos correr sino a ti, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, vuélvenos discípulos firmes, seguros, estables. Vuélvenos discípulos, Señor, parados sobre la roca eterna. Aleluya. Aleluya, Dios. A ti corremos. A ti corremos hoy. A ti corremos, mi Cristo. Los hombres corren a lo que ellos creen, pero nosotros corremos al que Dios revela, al que Dios muestra, al que Dios escribe en el corazón. Oh, aleluya. Los hombres corren a sus propios dioses. Los hombres corren a sus propios argumentos.
a sus propias ideas. Mas nosotros corremos al Hijo de Dios. Corremos al único que tiene palabras de vida eterna. Aleluya. A ti, Señora. A ti corremos. Aleluya. No vuelvas atrás nunca. Ni negocies para volver atrás. Camina derecho hacia el Señor. Camina firme. Bendecimos, Dios. Bendecimos, Dios. Aleluya. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Resuelve esto hoy por el Espíritu. ¿Quién es Jesús para ti? Aleluya. Oh, sí, Señor. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Te bendecimos, Dios. Él mismo te dirá: yo también te digo que tú eres. Él te enseñará quién eres. Él te enseñará quién eres tú. Él te mostrará lo que Dios quiere de tu vida. Dios mío, habla a tu pueblo, Señor. Muestra a tu pueblo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Padre, nos unimos esta noche también para orar por los que están enfermos, Señor. Para orar por los que están pidiendo por sus necesidades, por sus enfermedades. Tú tienes poder, Señor, para sanar la vida de Marina Cooks, la vida de mi hermana Sophie. Tú puedes sanar la vida de Herbert Vives, la vida de Luis Tito. Oramos, oramos para que tú pongas tu mano de sanidad sobre la vida de la madre de David García. Sana, Señora. Sana, Señor, sana. Sana con tu poder. Oramos por la vida de Daibo Nazaley, Señor. Dios mío, liberta de toda enfermedad. Sana la vida de Luis Zelaya por el poder de Jesucristo. Los presentamos delante de ti, Señor, porque no tenemos a quién ir. Solo tú tienes palabras, solo tú tienes el poder para sanarlo. Oramos por la vida de Ashley Molina, María Soto, Mario Soto,
Rebollar. Oramos por Valeria Mason, por la vida de Perla Zoe. Dios mío, trae restauración, trae salvación a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, llega hasta sus hogares, llega a los hospitales, llega hasta la ciudad donde se encuentra y trae sanidad, trae tu poder, Señor. Oramos por la vida de Consuelo Contreras, por la vida de hermana Celina Sánchez. Señor, solo en ti hay restauración, vida eterna, sanidad. Y solo tú puedes obrar, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por la familia Celaya, Señor. Tú sabes lo que está pasando por necesidades. Tú sabes, Señor, lo que están pasando en sus vidas. Tú los conoces. Tú conoces las aflicciones. Tú conoces las necesidades. Y el poder de Jesucristo es suficiente. Oramos por la vida de Mari Murillo, Samuel Álvarez. Señor, presentamos sus necesidades delante de ti, creyendo que en ti hay poder y hay milagros, Señor. Oramos por la vida de Sara y Héctor Leiva. Oramos por la vida de Ashley Contreras y Ana Orellana, para que sean protegidos por tu mano poderosa. Dios mío, mira todas las peticiones que han sido enviadas a este lugar. Tú las conoces, cada una de ellas. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, levantamos cada una de esas peticiones a tu altar, Señor. Mira las aflicciones del justo. Mira las angustias del necesitado. Mira, Señor, los problemas, Señor, de tus hijos. Los levantamos a tu altar. Señor, suple toda necesidad conforme tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para el que puede creer. Bendice, Señor, esta noche a tu pueblo. Que podamos tener la convicción y la fe de que tú estás obrando en medio de las necesidades. De que no estamos solos, sino que tú estás obrando, Señor, y obras en nuestra vida cada día. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, oramos creyendo que tú vas a obrar para nuestro bien. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Todo esto lo presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.